Marcelo Araya, soy estudiante de quinto año de la carrera Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Chile, colaborador de Xochipar y en particular en esta sesión moderador de este primer seminario. Primero que todo, le agradecemos su interés en participar de esta sesión, que da cierto el puntapié inicial a este primer ciclo de seminarios de Xochipar, que se desarrollará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Como Xochipar es muy importante contar con cada una y uno de ustedes, ya que tenemos como misión promover una experiencia positiva de parto y nacimiento centrada en la mujer y su entorno significativo, segura y basada en la evidencia científica. Segundo, les explicaré cómo será el desarrollo de estas actividades. Fue enviada una invitación a sus correos para unirse a la plataforma de Google Classroom, ¿cierto? En esta plataforma encontrarán el programa de seminarios, encontrarán bibliografía relevante que recomendamos y el enlace de Zoom para poder unirse a estas sesiones sincrónicas. Este material obviamente estará disponible para ustedes de manera sincrónica. Además, encontrarán las grabaciones de las sesiones sincrónicas, las cuales estarán disponibles por 2 semanas. Está de más decir que durante las presentaciones de nuestras expositoras y expositores les pediremos que mantengan el micrófono silenciado, teniendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de dejar sus comentarios y preguntas en el chat, que serán obviamente contestadas al finalizar la presentación, o podrán guardar sus consultas hasta el espacio de preguntas, pudiendo pedir la palabra y activar sus micrófonos. Les pedimos que al momento de las intervenciones siempre mantengamos el respeto para tener un enriquecedor y sano diálogo entre todas y todos. Recordarles que este primer ciclo de seminarios será certificado por cada seminario, es decir, según cada seminario, por lo que al finalizar las sesiones se enviará un formulario de asistencia para que puedan registrarse. Y cierto, al finalizar este seminario recibirán sus certificados en sus correos si participó de ambas sesiones. Entonces, para finalizar, o sea, para dar inicio a esta sesión, contaremos con las palabras de bienvenida de la presidenta y fundadora de Xochipar, Lorena Binfa, quien es matrona, magíster y doctora en salud pública, profesora titular de la Universidad de Chile. Así que muchas gracias, profesora Lorena, por contar, ¿no es cierto?, el día de hoy en nuestra sesión. Tiene el micrófono activado. Muchas gracias, Marcelo, por tus lindas palabras. Y la verdad es que para mí es un honor estar hoy día aquí y a la vez una gran emoción. Yo quisiera desearle unas muy buenas tardes a todas y todos y darles las gracias por acompañarnos hoy en este primer seminario, que en realidad da inicio a un ciclo de 3 interesantes seminarios y todos ellos orientados hacia avanzar en poder brindar una atención de calidad, segura y respetuosa durante todo el proceso reproductivo, para que de esta manera todas las mujeres y sus familias tengan la posibilidad de vivir una experiencia positiva de parto y nacimiento, que es el motivo central de la existencia de Xochipar. En nombre propio y de todos quienes integramos Xochipar, la Sociedad Chilena de Parto y Nacimiento, les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a participar de todo este ciclo, así como de las próximas actividades programadas que ya pronto les anunciaremos, y ojalá también a integrarse como miembros activos de esta sociedad. Como Xochipar, creemos firmemente que el sistema de salud chileno, muy bien organizado en red, que además cuenta con los recursos físicos y humanos suficientes en cantidad y calidad, puede y debe dar un salto cualitativo que permita brindar una atención de calidad. Chile es un país que, de acuerdo a las etapas de la transición obstétrica, descrita por João Paulo Sousa y colaboradores, se encontraría en la 4ª etapa. ¿Esto qué dice? Baja mortalidad materna, baja fertilidad, predominio de causas indirectas de mortalidad materna, particularmente las enfermedades crónicas no transmisibles, en que la única manera de disminuir aún más la mortalidad materna
significa necesariamente mejorar la calidad de la atención. Y aquí destaca este artículo la sobremedicalización emergente como una amenaza importante para la calidad y la mejora de los resultados de salud. Por ello, hemos querido precisamente iniciar este ciclo de seminario con este primer seminario que aborda justamente el problema de la sobremedicalización del parto como un problema de salud pública y cómo se puede avanzar hacia la elaboración de una política pública. Finalmente, quisiera agradecer en forma muy particular a todo el equipo de Xochipar que ha trabajado con mucho entusiasmo para hacer posible que hoy estemos aquí. Muchas gracias y Marcelo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Lorena, por sus motivadoras y reflexivas palabras. Así que daremos, ¿no es cierto?, inicio. A continuación contamos con la profesora Caridad Merino. Ella es socióloga, magíster en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y, ¿no es cierto?, también integrante, fundadora de Xochipar. Adelante, profesora. Hola, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Lorena, qué lindas y motivantes esas palabras, que así sea, que muchos más sean parte de Xochipar. Bueno, este seminario consta de dos partes. Esta primera, en la que vamos a estar Loreto y yo, y una segunda en donde va a estar Michelle Sadler. Yo voy a partir hablando del problema de la sobremedicalización y sus posibles causas. Luego Loreto va a hablar de las consecuencias, o sea, por qué decimos que esto es un problema de salud pública. Y la próxima sesión, que es el miércoles 19 de octubre, Michelle Sadler les va a hablar de las recomendaciones de la política pública. O sea, ya que entendemos cuál es el problema, entendemos cuáles son sus causas, entonces estamos en condiciones de hacer ciertas recomendaciones concretas y puntuales para mejorar este problema. Así que voy a compartir pantalla. Aquí. Ahí sí, ¿no? Ahí estamos. Sí, se ve perfecto. Entonces, el problema antecedente histórico, muy poquito, porque tenemos poquito tiempo y para poder hablar todo lo que necesitamos, y el estado actual en el mundo. Voy a checar esto. Ay. El problema básicamente es que el parto y nacimiento son procesos fisiológicos que eventualmente pueden tener algunas complicaciones, sin embargo, ha sido tratado como proceso esencialmente patológico. Este es, en 4 líneas, el problema al que nos enfrentamos, que tratamos el parto y nacimiento como una enfermedad. Es difícil entender, o sea, saber qué es lo que es un parto normal hoy día. Como dice el doctor Martin Warner, dice, ya no es posible saber lo que es un parto normal, porque ¿con qué lo comparamos? ¿Desde hace cuánto tiempo los partos son intervenidos, verdad? Yo me acuerdo que había una serie de la BBC que se llama Call the Midwife. Me imagino que sí, aquí varios la vieron. Y cuando yo hablaba de este tema en algunas reuniones sociales, me decían, ¡ay, qué entretenido! Igual que Call the Midwife. Obvio que yo también vi Call the Midwife. Y si bien Call the Midwife era, bueno, para que no los vieron, era un grupo de matronas que atendían partos en Londres más pobre, me parece que entre la Primera y Segunda Guerra, y efectivamente eran partos en casa y eran partos sin anestesia. Pero eran muy intervenidos. Ellas usaban técnicas muy rutinarias, las ponían a las mujeres de cierta forma,
a todas las mujeres les hacían ciertos procedimientos rutinarios, tal cual. Entonces, es muy difícil hace cuánto tiempo que estamos interviniendo en los partos. Yo siempre pongo el ejemplo de los pandas, y lo voy a poner acá también. Espérense que voy a tratar de sacar esto porque no veo. Ahí. El año 2016, el New York Times sacó esta noticia y dice que la pregunta que es ¿por qué los pandas tienen tan poco sexo? Y lo que hace que estén en ese, bueno, ahora menos en ese tiempo, en peligro de extinción. Hay varias razones. Las pandas ovulan una vez al año, entonces efectivamente están libidinosas, poco, ¿no? Pero igual era llamativo las pocas veces que tenían relaciones sexuales. Uno podría decir, las hipótesis entonces podrían ser, mira, lo que pasa es que los pandas tienen la libido baja, no tienen interés sexual, en algunos casos incluso les daban algunas drogas para lograr excitación y los pandas en vez de tener relaciones sexuales se masturbaban, entonces uno podría decir, bueno, los pandas cuando se excitan prefieren masturbarse que tener relaciones sexuales, ¿verdad? Toda esa hipótesis podríamos sacar. Pero es obvio que los pandas, y aquí esta noticia que es hace poquito, del año pasado, dice que 2 pandas en cautividad aprovechan el confinamiento para aparearse por primera vez. Qué sorpresa, ¿no? O sea, parece que los pandas necesitan intimidad para poder aparearse. Entonces, podríamos tomar en consideración, ¿verdad?, que hasta ahora todas las hipótesis que yo acabo de hacer sobre las relaciones sexuales de los pandas, las bajas frecuencias, tiene que ver quizás con el confinamiento, que pasa a ser un punto ciego, ¿no?, en todas las posibles hipótesis. Y con el parto pasa parecido. La evidencia con la que contamos, mucha de la evidencia, no toda por supuesto, es en partos, comillas, en cautiverio. O sea, partos de mujeres que están acostadas o partos en mujeres que están en lugares que sienten aterrador, etcétera. Entonces, quizás ¿sí? ponerse el micrófono no tan cerca. Ah, ya. ¿Ahí está mejor? Ahí está mejor, sí. Perdón, ya. Gracias. Entonces, por ejemplo, tenemos que en Francia, para que no es tan latino el problema, de un universo de 9.530 mujeres sanas, punto muy importante, el 52% tuvo al menos una de las intervenciones consideradas en este estudio, una inducción, una cesárea, un parto operatorio, una episiotomía. Entonces una podría preguntarse, ¿no? ¿Por qué mujeres sanas tienen, igual en su parto, tienen al menos una de estas intervenciones? Mucho más interesante, vamos a decir, es el estudio de la profesora Lorena Binfa y de la profesora Lorena Pantoja con todos sus colaboradores en Chile, ¿no? Yo diría que es el único que hay en Chile. Ellas hicieron un estudio en 7 maternidades en todo Chile, con una muestra total de 1.882 mujeres, de nuevo, de bajo riesgo obstétrico. ¿Y cuáles fueron los resultados? El 92,7% de las mujeres tuvieron partos médicamente aumentados, es decir, rotura artificial de las membranas, oxitocina y analgesia epidural. La mayoría no recibió hidratación oral, ¿verdad? Porque como hablábamos al principio, es tratado como una enfermedad, eso significa que no puede, es como cuando uno se va a operar que tiene que estar en ayuna. Casi todas las mujeres recibieron hidratación intravenosa, uso del monitor fetal continuo, siendo que efectivamente la evidencia indica que el monitor fetal no debe ser usado en forma continua, sino intermitente, y un trabajo de parto conducido con el uso de oxitocina exógeno, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este cuadro que nos va a ayudar a guiarnos en este seminario, ¿no? Tenemos el problema de la sobremedicación del parto y nacimiento, ¿verdad? Que hablábamos, que era la patologización de un proceso esencialmente fisiológico.
que tiene como causa factores culturales, políticos y económicos, ¿verdad? La sobremedicalización se traduce en intervenciones en la atención de salud sin enfoque de derechos humanos, en intervenciones de trabajo, trabajo de parto fisiológico sin evidencia científica, por ejemplo, el ejemplo que yo acabo de dar del uso del monitor fetal continuo, intervenciones en partos fisiológicos sin evidencia científica, por ejemplo, la maniobra de Christeller, intervenciones en el puerperio, por ejemplo, el clampeo precoz del cordón, interrumpir el contacto piel con piel, etc. Lo que a su vez tiene efectos, ¿no?, en la salud física, mental, etc. Y eso además se hace un círculo vicioso. Entonces me voy a detener un ratito, y con esto ya voy a ir terminando, en los factores culturales, políticos y económicos. Factores políticos y culturales, bueno, las intervenciones médicas de rutina en el parto y nacimiento en su gran mayoría son, comillas, de rutina. Y eso es no porque tengan un sustento científico, sino porque tienen un sustento político y cultural, ¿verdad? No podemos atender a las mujeres como que fuera un packing, ¿no?, de manzana, que todas vamos haciendo con todas lo mismo, porque todas las mujeres son diferentes, unas son sanas, otras no, unas han tenido gestaciones sanas, otras no, unas están asustadas, otras no, etcétera, un largo etcétera, que va obligando al personal médico a ofrecer una atención individual, personalizada a esa mujer, y no de rutina, ¿no? Este es un gran ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos a las mujeres en esta posición en litotomía, si sabemos que para que la guaguita salga, ¿verdad?, necesitamos que estos puntos, el punto B, la línea B y la línea C, se amplíen. ¿Por qué si sabemos esto, usamos esto? Voy a usar acá, yo tengo una pelvis, que a veces se nota, se ve más claramente. Sabemos que necesitamos que nuestro coxis, ¿verdad?, y nuestro sacro, nuestro coxis, que es lo que heredamos de los monos, se abra para atrás, ¿verdad? Que se ve tan claramente en esa foto que está a mano derecha, ¿verdad? Que esa mujer está en una posición adecuada, en donde su sacro puede tener este movimiento, ¿verdad? Lo que le permite a la guagua salir mucho más fácil y con menos riesgo. La razón es exactamente lo que acabamos de ver, razones culturales y políticas. No hay otras razones de por medio, porque científicas no lo son. Robbie Davis Floyd, que es una antropóloga cultural, médica y reproductiva de Estados Unidos, ella propone, y aquí esto lo pusimos como una de las lecturas, un modelo tecnocrático de la medicina, y explica bastante bien este punto, ¿no?, estos factores culturales y políticos que yo acabo de tomar. Y aquí puse 6 puntos. Primero, este modelo tecnocrático, en este caso de la atención del parto y nacimiento, ha separado el cuerpo de la mente. Entonces pareciera que la mente puede permanecer inalterable mientras al cuerpo se le puede reparar. O sea, esta mujer que entra en trabajo de parto, le podemos hacer lo que sea a su cuerpo y su mente va a estar totalmente tranquila. Y no va a haber una relación entre uno y otro, ¿verdad? Yo siempre digo que si uno googlea parto, si uno pone en Google parto, o sea, si viniera un extraterrestre y quisiera saber qué es lo que es parto, y lo pone en Google, hagan el ejercicio. Bueno, yo lo hice hace harto tiempo, quizás ahora ya estamos un poco mejor. Pero si uno googlea parto y va a imágenes, es bien impresionante, porque salen puras pelvis, o sea, como entre el ombligo y la rodilla, digamos, un poco más que una pelvis, en horizontal, y en algunas manos. O sea, si yo fuera un extraterrestre diría, un parto es algo que ocurre entre el ombligo y la rodilla,
con alguien que saca a la guagua y en forma horizontal. O sea, como si el parto y el nacimiento no dependieran, ¿no?, de nuestro cerebro y de toda la cascada de hormonas que desencadenan y que sostienen el parto, ¿verdad? Después el segundo punto es la mecanización del cuerpo, ¿no? Esto que yo decía como del packing. Yo hago esto y hay este producto. Y sin intermedios, ¿no? De nuevo, sin consideraciones de quién es esa mujer, qué le pasa a esa mujer, etc. Es como una máquina, como dice ahí. El tercer punto, diagnóstico y tratamiento desde el exterior. O sea, yo diagnostico que, por ejemplo, este parto está detenido, entonces uso oxitocina, ¿verdad? O rompo las membranas artificialmente, ¿no? Desde afuera. Y no me planteo la posibilidad que quizás esa mujer, por ejemplo, está asustada, entonces está secretando adrenalina a chorros, lo que no le permite secretar oxitocina, y eso es lo que tiene detenido el parto, ¿no? El cuarto punto es que el parto funciona como en la industria, ¿no? Con una organización jerárquica presidida por el o la obstetra, y hay una estandarización de la atención, ¿verdad? Lo que hablábamos al principio, esta atención totalmente rutinaria, que no considera ni una de las características personales de esa mujer y de ese bebé. El médico es la autoridad y el paciente, y pongo paciente entre comillas porque no es una persona, no está activo, sino que es paciente, no entiende nada. Entonces no tiene mucho sentido explicarle, y si se hacen algunos procedimientos ¿cómo se llama? Que se me fue. Bueno, tienen que firmar un consentimiento, ¿no?, informado, se hace como por protocolo, pero en realidad yo creo que esa persona no entiende nada. Y no va a entender, además, porque puede no saberlo, pero si le explico, puede entender. En este caso no. Entonces, ella plantea que solo, y esto es pero así para grabar los fuegos, solo un 20% de todos los procedimientos médicos han demostrado ser eficaces en ensayos controlados aleatorios. Eso quiere decir que la atención del parto y nacimiento no se basa en evidencia científica propiamente tal, sino más bien en otras razones que tienen que ver, como lo estamos diciendo, con atención, razones culturales y políticas, ¿ya? Y por último, manejar los procesos naturales con tecnología y solucionar los problemas con más tecnología. Entonces, por ejemplo, manejo el proceso natural del parto con oxitocina, ¿verdad? Y si se complica, porque quizás ese cuello no estaba listo, porque qué sé yo, entonces, bueno, hago una cesárea, ¿no? Y generamos el círculo vicioso en el que nos encontramos, porque parto una inducción o una conducción con oxitocina sintética, viene una cesárea, un sufrimiento fetal, y después la segunda guagua ya tiene que ser una cesárea porque tiene una cesárea anterior. Perdón, me cuesta ahí. Y segundo, y con esto termino, a ver cómo voy con el tiempo, perfecto. Factores económicos, ¿verdad? Que a veces son más difíciles de entender que lo que creemos, ¿verdad? Decimos, no, es que los doctores lo hacen para ganar plata, ya, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo? Porque aquí somos todos un poco responsables, no solo los y las doctores, ¿verdad? Primero el tema de la cobertura de los seguros de salud, de las ISAPRE, que requieren que el proveedor de la atención del parto sea un obstetra, ¿ya? Si no es un obstetra, no se paga ese parto. Eso hace que haya siempre un obstetra, que es un doctor, un médico, ¿verdad? Un médico que estudió una malla para responder enfermedades, y por lo tanto su mente fue ¿cómo se dice?, ejercitada en eso, ¿no? En responder a enfermedades. Es como cuando uno, no sé, uno hay un arquitecto, uno va caminando por la calle con un arquitecto y dice, ¡ay, qué increíble! Mira la ventana como la pusieron acá y cómo pusieron este pilar. Y yo, que soy socióloga, no veo nada de lo que él ve,
porque esa persona estudió 5 años en que formaron o deformaron su cabeza, ¿no? Para que sea la cabeza de un arquitecto y vea cosas que nosotros, el resto de los mortales, no vemos. Un médico, lo mismo, estuvo ahí formándose o deformándose para ver cosas que los otros no vemos. ¿Y qué tienen que ver? Enfermedades. Para eso estuvieron formados. Y tenemos entonces un médico por parto, ¿no? Por otro lado, la diversificación del mercado de la atención médica ha traído como consecuencia horarios de trabajo itinerantes, ¿verdad? Eso lo sabemos, que son muy exigentes para los obstetras. O sea, trabajo en el hospital 1, en el 2 y en la clínica privada 3. Y tengo que generar un puzzle en donde atiendo mujeres, porque la clínica me obligan a atender. Quizás tengo que hacer ecografías además, y además tengo que estar en los partos. Entonces eso es humanamente imposible, ¿no? Uno es uno y uno no se multiplica, aunque quisiera. Entonces ambos elementos han significado un aumento significativo y sostenido de lo que son la programación de los partos, como una estrategia de gestión del tiempo, ¿verdad? Y es así. Y muchas veces las mujeres accedemos, porque las que hemos gestado sabemos que al final de la gestación estamos cansadas, sensibles, y si no tenemos información y no tenemos mayor sostén, es el obstetra nuestro sostén, que también es súper equivocado, porque le pedimos a la obstetra que sea o la obstetra psicólogo, sostén, y esa persona estudió medicina, no estudió psicología, no es tu pareja. Entonces, frente a esas necesidades más emocionales, el obstetra dice, bueno, pero mira, yo te puedo, por ejemplo, programar el parto. Y en verdad que es una tentación tremenda, pues si una de las cosas más pesadas que tienen los finales de las gestaciones son justamente la incertidumbre, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser? ¿Va a ser hoy día, mañana, pasado? A las 38, a las 39, a las 40, 41, ¿verdad? Entonces, claro, viene esta como epidemia de programación de parto. Y por último, y con esto termino, hay que señalar que una cesárea dura aproximadamente 1 hora, mientras que el parto vaginal tiene una duración variable, ¿verdad? Puede tomar muchas horas, a veces muy poquitas. Pero sabemos que si es muchas horas en ese mismo periodo, podemos realizar varias cesáreas, ¿verdad? El parto vaginal tiene esa incertidumbre, que no sabemos si toma pocas horas o muchas horas, entonces yo puedo con la cesárea optimizar ese tiempo, ¿verdad? Y con eso los ingresos económicos, y además aseguro que el parto de la mujer no se inicie espontáneamente en horarios incómodos como en la noche, el fin de semana o las vacaciones, ¿verdad? Que por lo demás es poco ético, ¿verdad? Porque estoy poniendo antes mi comodidad a la salud de las mujeres, pero yo creo que es bien interesante ponerle un poco de lupa a ese punto, porque efectivamente se hace muy pesado la incertidumbre de quien te atiende un parto, porque no sabe si tiene noche, si tiene fin de semana o vacaciones, ¿verdad? No sabe si va a estar en la mitad del cumpleaños no sé, pues de un amigo y se tomó una copa de vino y quizás lo van a llamar, ¿verdad? Y que nadie puede llegar a un parto con olor a vino, ¿no? Entonces también hay que ponerle lupa a este punto para ver si es sostenible el sistema que tenemos en Chile de atención de parto con un equipo médico. Quizás, y esto ya lo verá la Michelle en la próxima sesión, pero quizás un sistema en donde, estoy hablando del sistema privado, ¿no? Porque el sistema público funciona así, yo creo que esa es una de las razones por las que tenemos menor cantidad de cesáreas. Que funcionará como el sistema público, básicamente. Un equipo que cumple un turno y terminó su horario de trabajo. Eso, entonces esos son los factores culturales, políticos y económicos y el problema de salud pública de la sobremedicación del parto y nacimiento. Ahora los dejo y las dejo conmigo. Ay, Muchas gracias, profesora, por su presentación, que cierto nos da cuenta de la patologización que hay de este proceso fisiológico que es el parto,
de los procedimientos que justamente se basan en esta supuesta patología. A continuación, contaremos con Loreto Pantoja, quien es matrona, magíster en salud pública y profesora asociada del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y además también directora y fundadora, ¿no es cierto?, también de Sochipar. Así que muchas gracias, profesora. Adelante, tiene su micrófono activado. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, cierto, Marcelo? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Bueno, hola a todos y todas, buenas tardes. Feliz de estar acá, también escuchar a Caridad. Yo creo que es tan importante también estas instancias donde nos escuchamos también de manera interdisciplinar, porque con otras miradas, ¿no es cierto? No solo con... escucharte me hacía tanto sentido, y perdón que a lo mejor sea un poco autorreferente, tú nombraste, ¿cierto?, el artículo que nosotros escribimos, y ahí hay una parte cualitativa que se explica mucho con lo que tú decías, efectivamente, de la formación de los profesionales, y ahí muchos decían, a mí me formaron de una manera, efectivamente, para ver el parto desde esta mirada, entonces es difícil que yo haga otra cosa, nos decían, en los grupos focales que hicimos con varios equipos. Entonces, es súper interesante. Bueno, yo con esta parte inicial, ¿cierto?, que dio Caridad, voy a también a compartir pantalla. Me toca conversarles un ratito sobre ahí, se ve, ¿cierto? Sí, se ve. Sobre las consecuencias de la sobremedicalización del parto, ¿ya? Consecuencias que, por supuesto, pueden estar en distintos ámbitos, tanto fisiológicas, emocionales como sociales. También este aspecto está tratado en el documento, está dentro de la lectura obligatoria, que es un policy brief que escribimos como equipo de Sochipar, y que un poco sustenta o estructura, ¿cierto?, este seminario. Y que la última parte de ese documento, que son estas recomendaciones que comentaba Caridad para una política pública, las va a abordar con más detalle Michelle, y yo me voy a centrar ahora en las consecuencias. Quise partir un poco porque encontré este documento que hablaba de la evolución del concepto de la medicalización, ya el cómo desde los años 70, ya 80, este concepto comenzó a surgir, pero ha surgido y ha ido evolucionando, dándole énfasis en distintos momentos a diferentes aspectos. Por ejemplo, en un inicio se centró en el concepto de la medicalización como la institucionalización, o sea, llevar el parto en casa hacia la institución, al aumento, ¿cierto?, del conocimiento médico en este proceso, y luego también la generalización del concepto de la conceptualización higienista, ¿ya? Luego comenzaron a aparecer como otras influencias dadas por aspectos más sociales, como esto de que un poco hablaba Caridad del poder médico ya sobre hábitos sociales o conductas que son sociales y mucho más instintivas. Luego ya en los años 80 también surge en este concepto otro tipo de trabajo u otra evidencia que va alimentando la evolución del concepto de la medicalización, trabajos feministas y sociológicos que hablan también de un cierto control social, ¿cierto?, de este poder médico. ¿Okay? Y ahora se ha puesto el foco ya actualmente más en los efectos ya iatrogénicos que puede tener la sobremedicalización del nacimiento. Ahora, esto está relacionado efectivamente a lo que plantea Caridad, o sea, a esta tendencia, ¿cierto?, biomédica a patologizar un proceso y un estado corporal, un proceso que es totalmente fisiológico. Ahora, el concepto de la medicalización se ha ido, por lo tanto, convirtiendo en un concepto multidimensional, o sea, tiene elementos biológicos, tiene, como dice acá, sociales, culturales, como también lo mostraba Caridad, y por lo tanto es un aspecto que es muy complejo por todo esto que ya hemos ido conversando.
Finalmente, la medicalización del nacimiento implica la promoción de estándares y esta estandarización de la atención. Yo en un artículo un día leí esta atención como en una cinta transportadora, que es un poco también lo que ejemplificaba Caridad esto del packing, ¿cierto? O sea, tenemos una cantidad de mujeres que estamos atendiendo y las atendemos a todas igual, ya en esta cinta. Por supuesto que esto un poco favorece el desarrollo también de otro elemento que también se enreda o está presente, ¿cierto?, en este proceso, que son los aspectos médico-legales, ¿ya? Y también todo el aumento de las llamadas prácticas profesionales defensivas puestas en marcha para protegernos muchas veces de acciones judiciales, ¿ya? O sea, yo conozco muchas salas de parto también desde mi rol docente, y cuando conversamos con colegas o con equipos, muchas cosas a veces las hacemos efectivamente por si acaso, o sea, vamos a colocar una vía porque si sucede esto, o es mejor que tenga el monitor por si pasa algo, y por lo tanto tenemos que tener como este resguardo siempre efectivamente de alguna acción judicial. Entonces también este es un elemento es un factor que ha estado en este concepto de la medicalización. Bueno, la evidencia un poco ha mostrado que la sobremedicalización no es inocua. ¿Okay? Esta tabla está en el documento del Policy Brief, ya que ustedes pues, lo pueden leer con más detalle, y plantea que efectivamente la medicalización y la sobremedicalización tiene efectos en la salud, ya por daño por tratamiento indebido, o sea, un sobrediagnóstico, una prescripción excesiva, también enfermedades iatrogénicas, daño por procedimientos médicos que sean innecesarios, efectos secundarios por medicamentos que también no son necesarios, efecto económico, o sea, un gasto subóptimo, un desperdicio también tanto de los recursos públicos o privados. También tiene efectos psicológicos como estigmatizar ciertas condiciones, individuos o por ejemplo comportamientos que tratamos como enfermos o enfermas, en este caso a las gestantes, restricción también de la libertad, de la autonomía, hacemos muchas veces también presión para ajustar necesidades de las mujeres, y por lo tanto ajustarnos a estos estándares ya que hemos establecido. También hay ciertos efectos sociales como ignorar antecedentes sociales de las mujeres, políticos, interpersonales, fenómenos y reacciones inadecuadas que también se pueden derivar de ello. Ya ahora vamos a ir revisando cada uno de estos aspectos con un poquito más de detalle. En relación a los efectos de la salud, en la salud propiamente tal, bueno, les muestro este artículo que es bastante conocido, como bien, bastante importante en relación a la hipótesis de la epigenética, ya como el impacto que tiene finalmente la sobremedicalización en la epigenética, en el epigenoma. Y se presume que muchos eventos durante el periodo del parto, específicamente, por ejemplo, acciones como el uso de oxitocina exógena, antibióticos y también las cesáreas, afectan ciertos procesos de remodelación epigenética que se desarrollan de manera normal durante el nacimiento. Y esto, por supuesto, tiene un impacto tanto en la salud de la madre, de la mujer, y también de la descendencia. O sea, vamos a ver en el neonato, en el recién nacido, tanto algún impacto como a corto plazo y también impactos a largo plazo. La epigenética es una modificación que es heredable ya en la expresión de los genes, pero no obedece a una alteración en la secuencia del ADN. O sea, en estos momentos críticos de la vida, ya que el momento del parto es uno de ellos, se produce de manera normal ciertas modificaciones ya epigenéticas, y que pueden ser alteradas por ciertas acciones ya nuestras en este proceso. Bueno, una de las más conocidas de las modificaciones epigenéticas es la metilación, o sea que aquí a la secuencia, a los genes, se le une, aquí como se ve en la imagen, un grupo metilo, ¿ya? Y que eso muchas veces puede actuar como o interruptores, o sea, como
accionando ciertos expresión alterada de ciertos genes, o también a veces como bloqueándolos, ¿ya? Y eso, por supuesto, puede tener un impacto en la salud. Entonces, esta hipótesis de que el impacto del nacimiento en la epigenética indica que el trabajo de parto y el nacimiento fisiológico han evolucionado, o sea, el parto vaginal, el parto lo fisiológico, es que se ejerce un euestrés, o sea, como un estrés fisiológico, ¿ya? Que es una forma positiva y saludable del estrés en el feto. Y este proceso tiene entonces este efecto epigenómico en algunos genes, ¿ya? Y que eso modela, ¿ya? Y activa, ¿cierto? Y programa respuestas inmunitarias, genes responsables que incluso regulan el peso, ¿ya? Por eso se habla que algunas alteraciones epigenéticas se van a dar a largo plazo, incluso con mayor relación con obesidad, y también algunos genes supresores de algunos tumores específicos. Por lo tanto, también niveles reducidos o elevados ya de hormonas, o sea, porque también de cortisol, de adrenalina y oxitocina, que son producidas durante el trabajo de parto, pueden conducir a estas anomalías en la remodelación finalmente epigenómica fetal, que van a ejercer esta expresión genética anormal. ¿Okay? Aquí no vamos a revisar todo, pero esto también les va a quedar para que después lo puedan revisar, pero aquí hay una tabla resumen ya de las acciones epigenéticas, las diferentes etapas del desarrollo embriofetal en periodos críticos, y aquí aparece, como ustedes ven, el nacimiento, ya que obviamente en la alteración de este proceso se producen alteraciones en la programación, y aquí hay algunas causas, ya como la cesárea como una intervención, porque vamos a ver que obviamente el exponer, ¿cierto?, al feto, en este caso a este tipo de parto, suprimimos ciertos efectos que son fisiológicos cuando se nace por parto vaginal. El uso de oxitocina exógena, de prostaglandinas, o el uso también de antibióticos. Y esto tiene ciertas consecuencias que se han observado, como en el recién nacido a largo plazo, incluso alteraciones en la conducta, enfermedades crónicas no transmisibles. Muy brevemente, porque también esta parte más epigenética y también los efectos y lo que sucede se va también a volver a profundizar en el seminario 3, ¿ya? Que también se va a centrar un poco en este tema, pero por ejemplo en la exposición a oxitocina sintética hay estudios que sugieren que la dosis respuesta entre la exposición de oxitocina sintética intraparto y los procesos conductuales que están influenciados por la oxitocina endógena van a estar alterados, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se ha relacionado un poco también a la probabilidad de desarrollo del trastorno del espectro autista, trastornos de déficit de atención y comportamientos también alterados de la alimentación en la infancia. El uso, por ejemplo, de antibióticos profilácticos, también hay evidencia emergente que ha reportado la asociación entre la administración de antibióticos y los resultados de salud adversos, en relación a que toda esta influencia que puede tener la exposición fetal y neonatal a antibióticos puede alterar una disfunción inmunitaria, y que por lo tanto puede generar toda una cascada ya de eventos asociados también a la condición de salud futura por una flora intestinal alterada, inducida, ¿cierto?, por la exposición materna a los antibióticos. Por supuesto, en este periodo susceptible que es el intraparto. En relación a la cesárea como una intervención, y por eso quiero partir con esto, porque tampoco quiero que quede la sensación de que se está promoviendo que solamente estas intervenciones han sido, ¿cierto?, o que son perjudiciales, porque claramente estamos aquí en el contexto hablando de la sobremedicalización. Y por supuesto que la cesárea es una de las intervenciones que salva vidas, ya en complicaciones específicas durante la gestación y el parto,
y por lo tanto también es un derecho que todas las mujeres tengan acceso y sea una intervención que esté disponible, así también como los antibióticos cuando estos sean necesarios, sino que aquí estamos hablando en el contexto de cuando estas intervenciones son sobreutilizadas, ¿cierto? En una mujer que lo más probable es que, o sea, que no lo necesite. Y en que también este artículo es bien importante, ya y bien interesante, plantea que la cesárea confiere de todas maneras un mayor riesgo de mortalidad materna y morbilidad aguda en la madre, y un mayor riesgo también de resultados adversos en un embarazo posterior. O sea, todos acá y todos sabemos, ¿cierto?, los riesgos que ya tiene una mujer cuando su primer parto es una cesárea, a los riesgos que se va a exponer, ¿cierto?, en una siguiente gestación. Por supuesto, si lo comparamos con un parto vaginal. Los nacidos por cesárea tienen diferentes exposiciones hormonales, ¿ya? También físicas, bacterianas y médicas. Ya el hecho de que obviamente la intervención va a ir asociada al uso de antibióticos intraparto y fármacos. Entonces ya no es solamente una intervención, sino que comienza, ¿cierto?, toda esta cascada o intervenciones que se comienzan, ¿cierto?, a unir. Y por lo tanto, estos recién nacidos expuestos ya a estas intervenciones van a tener más riesgos a corto plazo, alteraciones de su sistema inmunitario, alergias, atopias, asmas, también a todo lo que es una diversidad muy reducida de su microbiota intestinal en comparación con los recién nacidos de partos vaginales. Acá un poco muestra esta imagen como esta diferencia, ya de que efectivamente en el parto vaginal tenemos un neonato que va a tener un mayor estrés, va a estar expuesto, ¿cierto?, a un mayor nivel de hormonas, ya como este estrés fisiológico, también una mayor expresión del dolor, que es todo lo contrario de lo que sucede, ¿cierto?, cuando se nace por cesárea. O sea, disminuye el estrés, disminuye, ¿cierto?, todos estos niveles de hormonas, también se reduce una serie ya también de secreción de interleuquinas y también de la expresión del dolor, que por lo tanto se puede, ¿cierto?, relacionar a todos estos eventos finalmente epigenéticos alterados y que van a finalmente a cambiar la expresión ya de ciertos genes. Por lo tanto, los efectos a largo plazo de la cesárea, que un poco lo que les estaba diciendo, si no está tan claro el mecanismo, sí se ha relacionado, ¿cierto?, a esta modulación epigenética alterada, ¿ya? Y por lo tanto se relaciona fuertemente con esto. Acá, bueno, otro artículo que es una revisión sistemática y un metaanálisis que también plantea que, bueno, los recién nacidos, los nacidos por cesárea van a tener una mayor probabilidad de desarrollar infecciones respiratorias, un poco por lo que hemos visto, y también obesidad, ya al compararse con los recién nacidos por parto vaginal. Entonces, la cesárea se asocia además con mayor riesgo de rotura uterina, ya de placentación anormal, de embarazo ectópico, ¿cierto?, en las gestaciones posteriores. Y bueno, y esto habría que tenerlo en cuenta para poder evaluar, ¿cierto?, de manera muy cuidadosa, ¿cierto?, en la indicación, y que por supuesto sean las indicaciones obstétricas basadas efectivamente en la evidencia, porque también se ha mostrado que la cesárea como intervención quirúrgica efectivamente salva vidas, pero como se ve acá en el gráfico, hasta cierto momento. O sea, aquí lo que se ve que efectivamente ya entre el 15 efectivamente y el 20% de cesáreas, ya luego no disminuye más la tasa de mortalidad, ¿ya? Entonces, ya que vemos acá una tasa de mortalidad, ¿cierto?, que queda estable, ¿ya? Y por más que, ¿cierto?, se realice o la tasa de cesárea aumente, ¿cierto?, no se va a disminuir más la mortalidad materna, y pasa algo muy parecido también con la tasa de mortalidad neonatal, ya que aquí se puede ver una disminución, pero luego a medida que, ¿cierto?, aumente la tasa de cesáreas, no
no aporta con un mayor disminución de la tasa de mortalidad neonatal. En relación a los efectos económicos, acá hay un artículo que plantea que se estima que el ahorro global ya de disminuir la tasa de cesáreas al 15% significaría un ahorro de aproximadamente 2.330 millones de dólares, y una tasa de cesárea global, si disminuimos del 10%, significaría una disminución de 432 millones de dólares. ¿Ya? Por lo tanto, también es claro, ¿cierto?, el beneficio económico que llevaría el disminuir las tasas de cesáreas en relación a los recursos, ¿cierto?, que se podrían ahorrar. Al comparar, por ejemplo, y también se ha evidenciado que, por ejemplo, muchos estudios ven los menores costos que tienen también los centros de nacimiento. Y por lo tanto las tasas de intervención y todo lo que es el uso también de la tecnología son generalmente más bajos en los centros de nacimiento, y por supuesto mucho más en centros que son independientes de instituciones de salud propiamente tal. Ahora, sin lugar a dudas, tampoco podemos decir que las salas de parto estándar, o como, ¿cierto?, está estructurado, ¿cierto?, nuestro sistema de salud, que como decía Lorena en un inicio, es un sistema que da seguridad, o sea, eso lo indican nuestros indicadores de salud, efectivamente tienen costos fijos y gastos que pueden ser superiores, y que por supuesto que son necesarias, ¿ya? El tema es que ese nivel de atención no es necesario para todas las mujeres, ¿ya? O sea, hay un porcentaje de mujeres que no necesitan esa atención tan especializada, ¿cierto?, en las mujeres de bajo riesgo, que por lo tanto estaríamos realizando una sobreintervenciones cuando efectivamente bajo su condición de riesgo no lo necesitan. Por eso es que las mujeres de bajo riesgo probablemente no requieren este nivel de recursos, ¿ya? Y es lo que tenemos que avanzar por tratar de protocolarizar, ¿cierto?, y de trabajar en equipo. En relación a los efectos psicológicos, las revisiones sistemáticas también han demostrado factores de riesgo en relación al trauma psíquico y el estrés postraumático muchas veces después del parto, y encontraron que el nivel de intervención obstétrica durante el parto, la cesárea y el parto instrumental serían importantes factores predictores para este estrés postraumático. Acá yo puse, bueno, algunos datos en relación también a un trabajo que estudió los factores asociados al estrés postraumático y determinó en el análisis del riesgo ajustado, ya en el análisis multivariado, por ejemplo, que cuando las mujeres tienen un plan de parto que no fue respetado, ya obviamente se convierte en un factor de riesgo para estrés postraumático, al igual que la cesárea programada, la cesárea de urgencia, cuando su recién nacido ingresa a cuidados intermedios, a cuidados intensivos, y cuando las mujeres experimentan violencia verbal o tipo de violencia durante la atención de del nacimiento. El impacto social también es importante, un poco ya también Caridad lo habló en relación a que el impacto normativo que tienen las prácticas médicas, tenemos como una estructura que está establecida, y estudios recientes muestran esta aceptación social, o sea, esto es así, por lo tanto también eso repercute un poco en otro elemento que se ha ido como estudiando o analizando, que es también la experiencia de las mujeres, o sea, tanto su expectativa, que es muy baja porque entiende que esto es así, ¿ya? No hay entonces mucha resistencia por parte también de las mujeres. Y esto también puede generar esto que planteaba David Floyd, que es esta clivaje, o sea, de la separación de la mente con el cuerpo, ¿ya? Ahora, nuevas líneas de investigación que también pueden seguir abordando, ¿cierto?, el impacto en otros aspectos que para nosotras a veces puede ser no tan considerado, ¿cierto?, porque nos enfocamos mucho a los aspectos más biomédicos o biológicos, pero también esta parte, como lo plantea el modelo de la OMS, como un elemento muy importante, que es la experiencia, ¿cierto?, de la atención, del cuidado, como para completar
ya la calidad de la atención, considerando que la otra mitad es la provisión del cuidado, lo que nosotros le entregamos. Estudios cualitativos han analizado, ¿cierto? Resaltan estas otras dimensiones que por lo tanto pueden influir en la experiencia o en las actitudes frente o respecto al parto. En esto es importante porque está determinado por muchos componentes, ya sociales, ambientales, de la organización, ya de nosotros como equipo, y que por supuesto están relacionados con este problema de la medicalización. Y por supuesto que va a tener como resultado último, como impacto final, la satisfacción de la mujer. Y hay harta evidencia que muestra que uno de los factores importantes y muy decidores en determinar la satisfacción de la mujer es la relación con los profesionales, ¿ya? Es una dimensión muy importante, entonces el rol que también nosotros cumplimos ahí es fundamental. El trato otorgado por el profesional y el ambiente físico ya son dimensiones fundamentales para determinar la satisfacción, y sabemos que las malas experiencias de las mujeres pueden tener alcances en el quiebre ya de la relación mujer o proveedor de salud, y que muchas veces las mujeres busquen otras instancias u otros espacios donde perciben que ahí sí son consideradas, ¿cierto? O sus expectativas o sus derechos, y por lo tanto ellas creen que puedan tener una mejor experiencia. Bueno, en resumen, bueno, la aplicación rutinaria ya de las intervenciones en un parto fisiológico puede alterar la remodelación epigenética fisiológica. Es importante que la atención esté basada en derechos y basada en la evidencia, que también podamos ser capaces de estructurar, ¿cierto? Una atención respetuosa de los derechos de la mujer, de la dignidad, la autonomía, la privacidad y la igualdad. Que podamos otorgar siempre una atención segura, porque en ningún momento vamos a dejar la seguridad ya de esta mujer, sea una atención individualizada para cada una de ellas, para su recién nacido y su entorno, su familia, y por lo tanto no otorgar este cuidado en cinta transportadora. Una atención respetuosa y que también pueda ser capaz de elegir el proveedor ya de salud que sea más adecuado para ella y su recién nacido. Y que por supuesto siempre como equipo vamos a estar enfocados, dirigidos a la realización de una atención ya estructurada en el más alto nivel posible de los cuidados, la más alta calidad para la mujer y sus recién nacidos. Muchas gracias. Eso era un poco este resumen, que como les decía, se centra también en aspectos que habíamos abordado en el documento del Policy Brief. Te doy la palabra, Marcelo. Muchas gracias, profesora, por su presentación. Interesante, ¿no es cierto?, saber las consecuencias y los efectos que tiene, ¿no es cierto?, la sobremedicalización en el parto, y es posible también inferir, ¿no es cierto?, la importancia de que y los profesionales tratemos de acompañar y resguardar lo fisiológico del parto. Ahora el espacio de preguntas. Me gustaría, ¿no es cierto?, voy a ver el chat para poder ver si es que hay preguntas, y si es que no, las y los invito a levantar la mano, pedir la palabra y realizar, ¿no es cierto?, sus consultas o sus reflexiones o dudas, ¿no es cierto?, acerca de las dos presentaciones que acabamos de escuchar. Podemos dar quizá unos breves minutos, si es que hay alguna persona que se encuentre interesada en intervenir. Es posible, ¿no es cierto?, que pueda levantar la mano y hacer sus preguntas respectivas. ¿No? Bueno, quizás podríamos comenzar, ¿no es cierto?, una pregunta para ambas, en el orden que presentaron. Es posible, ¿no es cierto?, que considerando todos los aspectos que ustedes acaban de mencionar, ¿cómo es posible que las y los profesionales que, ¿no es cierto?, que están centrados en este acompañamiento del parto, pues puedan como acceder, ¿no es cierto?, a la información, que obviamente se basa en la evidencia y que podría ayudar
a entregar herramientas para este acompañamiento fisiológico dentro de lo posible, ¿cierto? De lo que es el parto. ¿Cómo es posible, ¿no es cierto?, que las profesionales puedan acceder a esta información y practicar, ¿no es cierto?, esto en las atenciones que proveen? Quizás Caridad primero y luego la profesora Loreto. Yo creo que la Loreto sabe mucho mejor que yo, Lore. Bueno, en el Policy Brief lo mencionamos y yo creo que también Michelle lo va a abordar, pero creemos fielmente que esto, y ahí en el Policy Brief hablamos que esto tiene que ser obviamente un cambio que va a varios niveles, ¿ya? Y por lo tanto, al ser este problema, como estábamos hablando, tan complejo, multifactorial, no es un problema solo de las mujeres, no es un problema solo del equipo, sino que es un problema macro desde, ¿cierto?, la política, la institución, los equipos, las mujeres, y el acceso a la información va a ir a todos esos niveles. Yo creo que efectivamente debemos generar estrategias para favorecer el acceso a las mujeres de la información, y quizás también ese es un desafío posterior también de nosotros como sociedad, de que muchas veces esto queda entre nosotros, entre nosotras, la discusión y cómo también generamos este link de la información con las mujeres. Creo que en los equipos es muy importante la formación desde el pregrado, y desde también en las especializaciones, en la especialidad, por ejemplo, de ginecobstetricia. Yo conocí ahora algunas experiencias que en el fondo se debe incorporar esto a los currículum. Yo creo que en pregrado matronas y matronas está bastante incorporado, cómo se sigue avanzando en incorporarlo tanto en pregrado en medicina o en la especialidad también. Yo creo que es un desafío. Y generar también todas estas instancias de discusión y de reflexión, porque como un poco Caridad también decía, creo que si nos hemos formado también bajo una estructura, sacar ese paradigma y volver a construir otro para volver a la fisiología también es un camino que todos debemos también recorrer. Gracias, profesora. Sí, Caridad, bueno, No sé, Caridad, si... bueno, y Xochipalco, el tremendo espacio justamente para hacer, para volver a mirar todo lo que se aprendió, ¿no? Que eso es algo que siempre tenemos que hacer. Yo creo que no solamente las y los obstetras o las y los matrones, siempre tenemos que estar en ese proceso de enfrentarnos a las cosas como no expertos, ¿verdad? Eso nos da una mirada más limpia, más generosa también con quién es esa otra persona y qué necesita de nosotros. Así que Xochipal es un súper espacio en donde trabajamos desde la academia para entregar evidencia científica y ofrecer ese espacio de construcción y construcción. Sí, bueno, llegaron dos preguntas al chat. La primera, de Natalia Venegas. Consulta, ¿de qué manera la oxitocina podría estar relacionada con el trastorno de espectro autista y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Una pregunta igual bien clínica, pero yo creo que igual se puede como de alguna manera responder. Quizá alguna de las un dos. poco lo que, o sea, un poco lo que he leído y lo que he revisado es que, bueno, la oxitocina, la liberación de oxitocina endógena es muy importante porque tiene que ver con establecer un montón de conductas saludables en el futuro, ¿ya? Y por lo tanto, el hecho de efectivamente, y tiene que ver con el moldaje de este tipo de conducta. Entonces, el hecho de que se bloquee efectivamente la síntesis de oxitocina endógena o se reemplace por oxitocina exógena tiene una alteración hacia los receptores de oxitocina y que por lo tanto por ahí estaría como influyendo en la mayor prevalencia de estas patologías. Sí, yo no sé el estudio exacto, pero me acuerdo alguna vez que el doctor Michel Oden comentó un estudio
que vinculaba uso de oxitocina y autismo. Ahora es difícil porque también tenemos los registros. Hay otro efecto. No son tan claros, pero claro, como dice la Loreto, la oxitocina endógena tiene la función de las contracciones, pero tiene esta función de generar el vínculo. Efectivamente, la oxitocina intravenosa inhibe eso. Entonces, no sería raro que así fuera, digamos. Gracias, profesores. Otra consulta que nos llega del chat. Sobre estudios en el uso o abuso de inducciones con misotrol. Voy a leer toda la consulta. Especialmente en clínicas privadas en gestaciones de 38 o 38 semanas. Quizá hay algún estudio, ¿no es cierto?, que nos hable sobre el uso del misotrol en, ¿no es cierto?, las inducciones. Yo no lo tengo sea, así. O sea, hay mucho, Sí, pero hay mucho, podríamos buscar y a lo mejor les puedo Dejarlo dejar como algún artículo ahí, Buena idea. efectivamente, que un poco relacione, ¿cierto?, el impacto que esto tiene. Lo busco, lo buscamos y les dejamos disponible algún artículo. Lo vamos a dejar como un pendiente. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Y esta otra pregunta de Paulina. ¿Por qué creen ustedes que a pesar de tener acceso a la medicina basada en evidencia e intentar realizar cambios a nivel educacional, sobre todo en el pregrado, a nivel de política pública, no se ha avanzado en la instauración de, por ejemplo, casas de partos? ¿Alguna que quiera comenzar? Bueno, yo partí hablando, ¿no?, de estas causas políticas y culturales y económicas. Hay una resistencia desde ahí, pues, ¿no? Ese es justamente el problema, ¿no?, que no estamos poniendo al centro la salud de la madre y ese bebé, entendiendo salud como lo propone la OMS, ¿no?, como una multiplicidad de factores, no solamente una guagua viva y una mamá viva, lo que es excelente, por supuesto, pero un poco más allá. No estamos poniendo al centro la salud de la madre y el bebé, sino que estamos poniendo otros criterios económicos, criterios políticos, culturales. Hay resistencias desde distintos lados para no generar estos espacios. Hay miedo también, hay miedo, como decía la Loreto, a lo que pudiera pasar. Acuérdense que el parto ha sido tratado como los pandas en cautiverio, entonces a veces creemos que efectivamente es muy peligroso, y hay papers que así lo dicen, ¿no? Solo que tienen estos puntos ciegos en donde no podemos ver que en realidad son partos, no sé, que un parto que la mujer está acostada con oxitocina y anestesia, es obvio que le va a costar salir a la guagua, ¿no? Sí, yo creo que por ahí, no sé tú, Lore. Sí, yo creo que hay muchos factores culturales, incluso quizás tenemos que preguntarnos incluso otro tipo de evidencia, mucho más, por qué quizás se sigue usando a veces o realizando tan masivamente la episiotomía cuando ya no hay evidencia de que sea una intervención que tenga beneficio. Entonces, ¿por qué se sigue usando? Entonces, también ahí hay efectivamente muchos factores en la toma de decisiones de nuestras prácticas clínicas, porque no usamos la evidencia, porque existe todo esto. O sea, cuando estamos en una institución también hay estructuras a veces de poder o poca actualización. Entonces, por supuesto que hay varios factores que llevan a esto, y son factores que hay que trabajar para llegar a un camino que vayamos construyendo efectivamente en todos los ámbitos, espacios seguros para todas las mujeres. Gracias, profesoras. La siguiente pregunta de Carol Araya. Ella dice: hola desde Antofagasta, qué bueno, desde regiones. Consulta: ¿de qué forma como Sochipar han evaluado estrategias para controlar o manejar la sobremedicalización? Este problema que hemos estado conversando el día de hoy. Bueno, esa es la Yo base creo, Carol,
de Yo creo Sochipar, ¿no? que sí, y yo creo que Carol, no sé si te parece, nosotros también nos vamos a conectar, pero quizás ese es el principal objetivo de la sesión de la otra semana, que ver cuáles son las propuestas, las posibles estrategias en estos distintos niveles que hablábamos, que es el nivel más macro, como política, institucional, como equipos que podemos ir haciendo, y también con las mujeres, que un poco yo creo que va en la siguiente pregunta, Marcelo, ¿no? Que también dice cómo podemos cambiar el nivel de atención, el problema, ya que el equipo microinstitución muchas veces lo impone y está normalizado. Y yo creo que y en esas dos preguntas que se va a enfocar la sesión de la próxima semana. ¿Sí? ¿Les parece? Porque yo espero, Carol, que te vas a conectar también la próxima semana. Sí, aprovechamos entonces de Sí, invitar a pero- todas y todos a la próxima Pero sesión. además no perdamos de vista que ya nombrar, y fue totalmente intencionado, el seminario sobre medicalización, problemas de salud pública, eso ya es una manera de poder mostrar, ¿no? Que la sobremedicalización no es, no sé, un tema que se le ocurrió a dos mujeres por ahí, sino que realmente es un problema de salud pública, como decía la Loreto, que tiene consecuencias económicas, que nos sale más caro como país, porque significan enfermedades que a largo plazo, claro, en el corto plazo esa guagua con el antibiótico no va a pasar nada, pero sabemos que a largo plazo sí, que quizás esa guagua no sé, va a tener una alergia alimentaria, con todo lo que significa, etcétera, etcétera. Entonces, ya reconocer que esto es un problema de salud pública es un súper paso, es un tremendo paso. Y eso es parte de nuestra misión como Sociedad Chilena del Parto. Sí, bueno, aquí también Constanza Loren nos escribe que el problema es mucho más amplio, porque se debiese tirar los lineamientos desde lo más alto para poder plantear normativas, lineamientos y fiscalización también, desde las mallas curriculares de las casas de estudio hasta los estándares de atención en instituciones, ¿cierto? Ese es un gran comentario que también hacía mención de usted acerca de cómo, ¿no es cierto?, también afecta la formación en pregrado y, ¿no es cierto?, esta formación o deformación que tenemos, ¿no es cierto?, y los futuros profesionales en lo que vamos a acompañar el proceso de parto. Así que, bueno, las preguntas van siempre como dirigidas a qué es lo que podemos hacer, y justamente la próxima sesión acerca de las recomendaciones que existen hoy en día en políticas públicas acerca de este tema. Y tenemos justamente aquí una palabra de Catherine Fresh, si es posible, Rayen, que podamos darle la palabra y activar su micrófono. Sí, es posible, Catherine. Ay, sí, ¿me escuchas? Muchas gracias. Sí, sí, sí. Ya. Lo primero, quiero agradecer este espacio, de verdad es muy gratificante que habemos tantas personas conectadas y cuestionándonos las mismas cosas. Quiero quedarme con una pregunta que hacía Caridad para partir la presentación, donde decía, ¿qué es lo que es hoy día un parto natural? ¿Cómo saber? Claramente lo más probable es que muchos fuimos formados en un ambiente tecnocrático, todos nosotros. Los que trabajan en instituciones, ¿cierto? También trabajan en este ambiente tecnocrático. Y lo más probable es que ahí no esté la respuesta. La respuesta muchas veces es sentarse a conversar con personas que no están en ese ambiente y que están en un ambiente mucho más holístico, como por ejemplo las matronas que atienden parto en casa o en casas de parto. Y ahí uno puede un poquito empezar a conectarse de qué es lo que es un parto sin intervenciones. A veces nos da miedo, también porque fuimos formados en esto de que la seguridad tiene una estructura, nos da miedo como ver otras formas que en otros países en salud pública tienen otras soluciones también para la mujer que quiere salir de este modelo. Yo lo digo por experiencia propia, siendo matrona en un ambiente que tú llegas y tú sabes todo lo que te estamos hablando acá de la sobremedicalización, pero no puedes negociar con un médico porque hay un rito súper estructurado donde no hay una negociación. Quizás te pueden decir, un plan de parto, ahí lo vemos, pero al final es tan compleja la estructura, desde nuestra formación hasta esta estructura que se perpetúa, que creo que, claro, lo que decía Loreto,
las soluciones son multifactoriales, todos tenemos que tener un compromiso de todas nuestras áreas. Y bueno, y quizás ahí partir, por ejemplo, el mismo tema de las casas de parto o los partos en casa. A veces muchos de ustedes reciben a matronas, ¿cierto? Y que son sumamente juzgadas por salir de este sistema. Eso me dio como con la reflexión de esa pregunta. Y lo otro, comentar un poquito como el efecto económico. La Caridad nombraba que, claro, las aseguradoras como que no bonifican si no está atendido por un médico, ¿cierto? Bueno, tuve la experiencia de trabajar en una aseguradora y estoy segura que si uno hiciera investigación y le mostráramos a la aseguradora cuánta plata ellos podrían ahorrar como aseguradora, y exigiéndole a sus prestadores, ¿cierto? Es una correcta como práctica, lo más probable es que serían más aliados que detractores. Ese es mi comentario. Y lo último, agradecer nuevamente este espacio y bueno, haber alcanzado a inscribirme. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, Caterina. Y Caridad tenía algo que comentar también, ¿cierto? No, quería dar las Ah. gracias también a la Catherine y te encuentro toda la razón. Yo también estoy segura que si uno pudiera hacer ese ejercicio de cuánta plata en realidad se ahorraría, sería un buen negocio. Sería un win-win. Exacto. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si a alguien más le gustaría pedir la palabra, como lo acaba de hacer Catherine. Dar también como sus reflexiones de cómo es posible, ¿no es cierto?, entender esto de los efectos y las consecuencias, qué factores, ¿no es cierto?, están involucrados en la sobremedicalización, o la forma en que cada uno puede aportar, ¿no es cierto?, en este tema, que también se va a ver, obviamente, en la próxima sesión acerca de la recomendación en las políticas públicas con la profesora Michelle Sattler, y que pronto también enviaremos el formulario de asistencia, y Rayen enviará el formulario de asistencia donde ustedes podrán registrarse para que, ¿no es cierto?, hagamos los certificados y cada uno de ustedes sea certificado de la participación en esta sesión. Ahí diferentes personas han estado agradeciendo el espacio que hemos, ¿no es cierto?, dado en esta oportunidad. Justamente la misión de Xochipar es tratar de promover, ¿no es cierto?, información y tratar de promover justamente en el gran propósito de promover una experiencia positiva para las mujeres y su entorno significativo, y así como hemos visto en todas las presentaciones, basada en la evidencia científica. Así que ahí fue compartido el enlace. Esperamos puedan, ¿no es cierto?, registrarse y estar pendientes para la próxima sesión que se realizará el próximo miércoles 19 al mismo horario a las 6 de la tarde. Así que ahí muchas gracias a todas y todos. Marcelo, disculpa, Marcelo, hay a lo mejor una última palabra cortita sí, mientras terminan recuerden la asistencia, se mandó el link por el chat para que perfecto, ahí Rayen, si nos puede ayudar a usar la palabra. Ahí intentó activar el micrófono Pauli en Soas. ¿Aló? Ahí sí. Ahí se escucha. Ya, súper. Muchas gracias. Le encontré súper rica esta presentación, a pesar de que es la primera, quedé como muy motivada. Yo vengo de una área como un poquito más lejana, yo soy psicóloga del área de la salud mental y me estoy como incorporando en el área perinatal de hace poco tiempo, ¿ya? Y sí, me gusta mucho como este dato duro también que tiene poco la psicología de repente. Pero también me gustaría como comentar nomás que también esta sobremedicalización tiene efectos, claro, pero también a veces dejamos un poquito de lado como el sentir, la experiencia, porque muchas veces ocurre sobremedicalización, ocurre algún tipo de violencia obstétrica o violencia verbal, y el parto, como es un momento tan instintivo, como que muchas veces la experiencia del parto se reduce a lo sensorial.
a lo que sentimos, a lo que tocamos, a la temperatura, al olor, a todo, ¿ya? Entonces como a veces dejamos un poquito de lado esto y lo estoy diciendo todas las personas, ¿no? No tiene que ver con la presentación. Y que sí, en los equipos hace mucha falta una integralidad de profesionales, así como psicólogos, psicólogas perinatales que trabajen desde antes del parto, ya una vez preparar al parto, también es súper importante prepararte para no ir con ese miedo también, que interfiere harto a nivel biológico. Entonces, las kinesiólogas de piso pélvico, hay como todo, hay muchos profesionales que trabajan del área que la verdad es que en el sistema público sí hay, pero es como para casos súper específicos, como cuando hay alguna complicación, como que tienen que ser derivados. Entonces, me gustaría como harto que se empezara a implementar eso. Entiendo que tiene que ver con políticas a nivel macro, con derechos sexuales y reproductivos, un proyecto, presupuestos también, pero se los comento igual, a mí me gusta mucho. Yo vengo hace poco tiempo en esta área, como metiéndome de a poquito, pero soy mamá hace unos buenos años, así que también la experiencia de ser mamá es la que me cambió y me motivó a seguir por esta línea. Eso. Muchas gracias, por la Pauli. presentación. Gracias, Pauli. Muchas gracias, Pauli. Y de todas maneras, o sea, uno de los puntos es esta como separación de la mente y el cuerpo, ¿no? Que tenemos esa fantasía de lo que le pasa a nuestro cuerpo no le importa a nuestra mente, y lo que les pasa a nuestra mente no le importa a nuestro cuerpo. Y sabemos, sobre todo desde tu expertise, Pauli, que no es así, ¿verdad? Ni para un lado ni para el otro. ¿Viste? Muchas gracias. Sí. Ahí se acaba de enviar nuevamente el enlace, que es para que puedan registrarse y así realizar sus certificados. Seguimos agradeciendo su asistencia, así que esto ya vamos a dar, ¿no es cierto?, finalizada esta sesión. Esperamos, ¿no es cierto?, haya sido un espacio enriquecedor, como han dicho, ¿no es cierto?, las dos personas que acaban de hablar, y que la próxima sesión también sea igual de enriquecedora y que se dé, ¿no es cierto?, un sano diálogo y, ¿no es cierto?, cada uno pueda estar en su casa reflexionando acerca de esto, de la sobremedicación como un problema urgente en salud pública. Así que muchas gracias tanto a la profesora Loreto como a la profesora Caridad por haber participado. Esperamos que, ¿no es cierto?, puedan seguir conectándose para la próxima semana. Muchas gracias.